Mi hermana me robó mis ahorros para gastarlos en un viaje y mis padres dijeron que no hiciera drama porque ella es así. Años después, cuando les robó a ellos y se negó a devolverles un centavo, me llamaron para que yo les devuelva ese dinero. Solo les respondí que no hicieran drama porque ella es así, ¿o no? Mi hermana siempre fue la consentida de la familia, pero no de esa forma bonita que uno recuerda con cariño, sino de esa manera corrosiva en la que todo lo que hace está justificado de antemano. Si cometía un error, mis padres se apresuraban a decir que no había que exagerar, que ella era así. Cuando yo hacía algo mal, la reacción era completamente distinta, sermones, castigos, miradas de desaprobación que duraban semanas. Durante años, aprendí a guardar silencio y dejar que esa dinámica siguiera su curso, porque pelear contra eso era como golpear una pared de ladrillos con las manos desnudas. Hasta que un día, esa injusticia dejó de ser solo una irritación de fondo y se convirtió en algo que me costó miles de dólares y años de mi vida. Tenía 27 años y vivía en un pequeño apartamento de una recámara en Austin, Texas. Pagaba $1,350 al mes de renta. Tenía un Honda Civic 2016 que mantenía en buen estado y trabajaba en una empresa de software que me permitía ahorrar un poco cada mes. No era mucho, pero después de 4 años de disciplina, había logrado reunir $8,200. Ese dinero era mi boleto para dar el siguiente paso, la cuota inicial para comprar un condominio modesto al norte de la ciudad, en un complejo construido en los 90 que no era lujoso, pero tenía lo que necesitaba. Ya había visto una unidad en venta por $165,000 y estaba en conversaciones con un agente inmobiliario. Cada dólar contaba, y yo no gastaba en tonterías. No viajaba, no compraba ropa cara, y mis fines de semana consistían en ir a H-E-B a hacer compras, cocinar en casa y de vez en cuando salir a comer un taco de brisket en un food truck. Mi hermana, por otro lado, vivía en Dallas con mis padres, a 2 años de haber terminado la universidad sin haber trabajado más de 6 meses en ningún sitio. Su talento principal era gastar dinero que no tenía, siempre luciendo como si acabara de salir de una sesión de fotos. Ropa de marcas como Michael Kors o Kate Spade, uñas siempre perfectas, iPhone de última generación y un historial de vacaciones a lugares que yo solo veía en Instagram. Nunca entendí cómo lo hacía, aunque tenía mis sospechas. Cada vez que preguntaba, mi madre respondía con un evasivo "ella sabe arreglárselas". En retrospectiva, esa frase era una advertencia disfrazada. La primera señal de que algo iba mal llegó un martes por la noche, cuando recibí un mensaje de mi madre pidiéndome que fuera a Dallas el fin de semana porque quería hablar en persona de algo importante. No dio más detalles, y yo, ingenuo, pensé que tal vez tenía que ver con alguna reparación de la casa o un tema de salud. El viernes manejé las 3 horas y media por la enero de 35, soportando el tráfico eterno a la altura de Baco y el calor sofocante de principios de julio. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa incómoda y me pidió que me sentara en la cocina. Ahí estaba también mi padre, serio, con los brazos cruzados. Lo que siguió fue una de esas conversaciones que se te graban a fuego. Mi madre empezó diciendo que mi hermana estaba muy emocionada porque unas amigas le habían invitado a un viaje a Europa. Un recorrido de 3 semanas por España, Italia y Francia. La oportunidad de su vida, según ella. El problema era que el dinero le había quedado corto y que, como yo siempre había sido tan responsable, podrían hacer un préstamo familiar para ayudarla. Sentí como la presión me subía a la cabeza. Les expliqué que no podía, que ese dinero era para mi condominio y que no iba a prestarlo. No había terminado de hablar cuando mi hermana apareció, vestida como si fuera a una fiesta, con una sonrisa falsa y el descaro suficiente para decir que ya había tomado prestado el dinero porque lo necesitaba. Me quedé mirándola, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Me explicó, como si fuera lo más lógico del mundo, que había transferido el dinero desde mi cuenta porque tenía acceso a ella desde hacía años por si algún día pasaba algo urgente. La urgencia, aparentemente, era irse de vacaciones con amigas. Mis padres intervinieron antes de que yo pudiera gritar. Mi madre dijo que no hiciera un drama, que ella era así, que siempre había sido así, y que en lugar de enojarme debería alegrarme de que pudiera vivir experiencias únicas.
Mi padre se mantuvo en silencio, pero su falta de oposición decía todo. Esa noche dormí en el viejo sofá de la sala, escuchando a mi hermana reírse por teléfono mientras presumía a alguien que todo estaba resuelto. Me sentí humillado, traicionado y furioso. No solo por el robo en sí, sino porque mis padres lo justificaban como si yo fuera el aguafiestas. El sábado, mientras desayunábamos pan dulce y café, intenté volver al tema. Pregunté cuándo me devolvería el dinero. Mi hermana, sin mirarme, dijo que en cuanto pudiera, pero que no me preocupara tanto. Mi madre intervino otra vez, repitiendo que no me aferrara a algo material. Fue ahí, en ese momento, cuando algo en mí se apagó. Conduje de regreso a Austin con el aire acondicionado al máximo, intentando enfriar la rabia que me quemaba por dentro. Los 8,200 pesos no iban a volver, y yo lo sabía. Tendría que posponer la compra del condominio, seguir pagando renta por quién sabe cuánto tiempo más y empezar otra vez desde cero. Durante semanas, repasé mentalmente cada conversación, cada gesto, y cada vez la misma conclusión me golpeaba: para ellos, mi sacrificio no valía nada. No se trataba solo del dinero, sino de lo que representaba. Esa fue la primera vez que decidí conscientemente que no movería un dedo para ayudarlos en el futuro si la situación se invertía. No lo dije en voz alta, porque sabía que me acusarían de rencoroso o egoísta, pero lo guardé como una promesa silenciosa. La vida tiene la costumbre de dar vueltas, y yo sabía que, tarde o temprano, habría un momento en que ellos entenderían lo que se siente. Durante los meses siguientes, mi hermana siguió con su vida como si nada. Publicaba fotos en Barcelona, Florencia y París, luciendo vestidos caros y cócteles en terrazas con vista a monumentos que solo conocía por películas. Mis padres comentaban en sus fotos con emojis de corazones y frases como orgullosos de ti. Yo, en cambio, trabajaba horas extra, recortaba gastos y evitaba cualquier visita a Dallas que no fuera estrictamente necesaria. No había nada que me esperara ahí excepto más de lo mismo. En el trabajo, mis compañeros empezaron a notar que estaba más serio de lo habitual. Les conté, a grandes rasgos, lo que había pasado, y la reacción fue unánime: incredulidad y enojo en mi nombre. Uno de ellos, que había crecido con hermanos así, me dijo que lo mejor que podía hacer era tomarlo como una lección definitiva y no olvidar. Eso hice. Cada vez que me sentía tentado a dejarlo pasar, me recordaba a mí mismo que perdonarles tan fácilmente era exactamente lo que ellos esperaban. Un año después, todavía no había visto un centavo. La última vez que pregunté, mi hermana respondió con un emoji de ojos en blanco y un estoy trabajando en eso. Mi madre me llamó después, molesta porque según ella yo la había estresado con mi insistencia. Ahí entendí que cualquier intento de recuperar el dinero sería inútil. Era más probable que me cayera un meteorito encima. Así que me dediqué a reconstruir mi plan de vida sin contar con nadie más que conmigo mismo. Cambié de trabajo por uno mejor pagado, me mudé a un apartamento un poco más caro pero más cerca de la oficina, y seguí ahorrando. Dejé de esperar algún tipo de disculpa o compensación. La herida seguía ahí, pero empecé a usarla como combustible. Y, en el fondo, con cada nuevo depósito en mi cuenta de ahorros, me repetía la misma frase: si algún día me necesitan, no estaré ahí. Lo que no sabía entonces era que ese día llegaría, y cuando lo hiciera, me encontraría con la oportunidad perfecta de devolverles la jugada palabra por palabra. Actualización 1. 5 años después de aquel verano en el que mi hermana se robó mis ahorros, mi vida era otra. No porque la herida se hubiera cerrado del todo, sino porque el tiempo y la distancia me habían obligado a reconstruir mi entorno de forma que ellos, ella y mis padres, quedaran fuera de casi todo. Tenía 32 años, vivía todavía en Austin pero en un apartamento mucho mejor, un complejo de ladrillo rojo cerca de Douman, con piscina comunitaria y gimnasio. Pagando 1,850 pesos de renta pero con un sueldo que me lo permitía sin apretar tanto. Trabajaba como analista senior en una empresa de ciberseguridad. Con un Honda Civic 2016 que seguía funcionando perfecto y un Toyota 4Runner 2014 que había comprado usado para mis escapadas de fin de semana.
Mi cuenta de ahorros estaba en 26,000 pesos y planeaba que, para fin de año, daría por fin la cuota inicial de un condominio, esta vez sin decírselo a nadie de mi familia. En esos 5 años, el contacto con mi hermana había sido mínimo. La veía de vez en cuando en reuniones familiares, como Acción de Gracias o Navidad, y siempre era la misma historia: llegaba tarde, vestida como si fuera a una gala, hablaba más de sí misma que de cualquier otra cosa y, cuando se le preguntaba algo serio, respondía con evasivas. En redes sociales, su vida parecía perfecta. Se había mudado a Los Ángeles después de una breve temporada en Nueva York y se dedicaba a lo que ella llamaba trabajos creativos, lo que en realidad significaba freelances esporádicos de fotografía y producción de eventos, combinados con un estilo de vida que incluía cenas en restaurantes caros, viajes a Cancún o Las Vegas, y ropa que yo sabía perfectamente que no podía pagar solo con esos ingresos. En más de una ocasión me pregunté si seguía usando la misma táctica de antes: aprovecharse de gente dispuesta a prestarle dinero sin esperar que lo devolviera. Mis padres, por supuesto, no solo no veían problema en eso, sino que parecían orgullosos de su independencia y su forma de vivir la vida. Cada vez que mencionaba sus deudas o la inestabilidad de su trabajo, mi madre me miraba con esa mezcla de reproche y condescendencia, como si yo no entendiera que cada quien tiene su camino. A mediados de ese año, empecé a notar que las publicaciones de mi hermana en Instagram y Facebook cambiaron de tono. Pasaron de ser fotos en rooftops y viajes internacionales a selfies tomadas en su apartamento, con luz pobre y ropa menos ostentosa. Ya no presumía bolsas de diseñador ni cenas en restaurantes de moda. Al principio pensé que quizá había decidido bajar el ritmo de gastos o que estaba ahorrando para algo, pero después de unas semanas, los rumores empezaron a llegarme por canales familiares. Una prima que vivía en California me comentó en un mensaje casual que había escuchado que mi hermana había perdido un cliente importante y que llevaba meses atrasándose en el pago de la renta. Otra conocida me escribió por Instagram preguntando si era cierto que ella había tenido que vender parte de su equipo fotográfico. Yo no confirmé ni negué nada, simplemente respondí con un no estoy seguro y seguí con mi día. Pero por dentro, el radar se me encendió. En septiembre, durante una llamada rutinaria con mi madre, una de esas donde hablamos de lo básico, como el clima en Dallas o si había visto a mi tía, ella dejó caer una frase que me confirmó que algo estaba por pasar. Tu hermana está atravesando un momento complicado, pero no quiero preocuparte con detalles. Lo importante es que somos familia y siempre nos ayudamos, ¿verdad? No contesté nada, solo emití una ja y cambié de tema, pero la forma en que lo dijo me recordó a esa conversación en la cocina 5 años antes. Esa vez, el momento complicado era que mi hermana quería ir a Europa. Ahora, por el tono, parecía algo más serio. La confirmación llegó 2 semanas después, cuando vi por casualidad una de sus publicaciones en Instagram que, para cualquiera más, podría parecer inocente. Una foto de un atardecer tomada desde un balcón con la frase cerrando ciclos. Para mí, que conozco su estilo de manipulación, era casi un grito de auxilio disfrazado de poesía barata. Estaba preparando el terreno para que la gente, y en especial mis padres, pensaran que estaba a punto de tomar decisiones drásticas, que necesitaba un cambio, y que ese cambio requeriría dinero. No pasó mucho para que mis sospechas se volvieran realidad. Una noche de domingo, mientras preparaba algo de cena, unos tacos de pollo con pico de gallo y aguacate, recibí un mensaje de mi madre: ¿tienes un minuto para hablar? La llamé, y en cuanto escuché su tono, supe que la conversación iba a ir por el camino que yo había anticipado. Me habló primero de cosas triviales, como si intentara suavizarme, que habían repintado la sala, que mi padre había cambiado las llantas del coche, que hacía calor en Dallas. Después, sin pausa, entró al verdadero tema: tu hermana está pensando en mudarse de nuevo, no le ha ido muy bien en Los Ángeles y necesita un empujoncito para estabilizarse. Le pregunté cuánto era ese empujoncito. Mi madre dudó antes de decirlo. Bueno, ella cree que con unos $15,000 podría arrancar un pequeño negocio aquí en Dallas, algo de fotografía y eventos. Sentí que se me subía una ola de calor a la cabeza, y no era por el chile serrano que tenía en la tabla de cortar. La interrumpí y le recordé que hace 5 años me habían dicho exactamente lo mismo: que no hiciera drama,
que ella era así. Le dije que yo no pensaba prestarle ni un centavo. Su respuesta fue un suspiro largo, seguido de no empieces con eso otra vez. En ese momento entendí que no solo no habían aprendido nada, sino que probablemente tampoco aprenderían nunca. Para ellos, yo seguía siendo el hijo que estaba bien y por lo tanto debía cargar con los errores de la que nunca lo estaba. Cerré la conversación lo más rápido que pude, alegando que tenía que terminar de cocinar, pero esa noche me costó trabajo dormir. No era tanto por la petición en sí, sino por la anticipación de lo que vendría. Si mi hermana no lograba sacarles ese dinero directamente, lo haría por otros medios. Y si eso fallaba, la presión iba a caer sobre mí. En las semanas siguientes, la comunicación con mis padres se volvió más frecuente de lo habitual. Me llamaban solo para saludar, pero las conversaciones siempre terminaban, de alguna manera, con alguna mención velada a mi hermana, que había estado triste, que estaba buscando opciones, que tal vez yo podía aconsejarla. En una de esas llamadas, mi padre, que rara vez se mete en estas cosas, soltó: al final somos familia y uno nunca sabe cuándo necesitará ayuda. Era la misma frase que mi madre había usado como gancho en más de una ocasión. Yo asentía, pero por dentro, cada palabra reforzaba mi decisión de mantenerme al margen. A mediados de noviembre, mientras en Austin ya se sentía ese aire frío previo a las fiestas, supe que mi hermana estaba de nuevo en Dallas. Una amiga en común me lo confirmó: había dejado su apartamento en Los Ángeles de un día para otro y había regresado a la casa de mis padres temporalmente. No me sorprendió, lo que sí me llamó la atención fue enterarme de que, según ella, la mudanza era estratégica para reorganizar sus finanzas y lanzar su gran proyecto en Texas. Palabras bonitas para encubrir que había fracasado otra vez y que necesitaba que alguien la rescatara. Yo observaba todo como quien ve una tormenta formarse en el horizonte. Sabía que cuando llegara, me encontraría en el centro de los intentos de mis padres por convencerme. La diferencia era que esta vez yo ya estaba preparado. Actualización 2. 3 meses después de que mi madre me dejara caer la primera insinuación de que mi hermana necesitaba un empujoncito, la situación ya había dejado de ser un rumor o una sospecha. Era oficial: mi hermana estaba instalada de nuevo en la casa de mis padres en Dallas, ocupando su antiguo cuarto como si los últimos años de su vida independiente, o la ilusión de ella, no hubieran existido. Lo supe por una combinación de fuentes: publicaciones en redes donde se veía de fondo la cocina de mis padres, una foto de su gato durmiendo en el sofá de la sala familiar, y un comentario directo de mi padre durante una llamada de domingo: tu hermana está aquí unos días mientras arregla unas cosas. Unos días, claro. Esa frase en boca de mis padres siempre significaba mínimo 6 meses. La noticia no me sorprendió, pero sí me confirmó que la tormenta que llevaba tiempo viendo en el horizonte ya había tocado tierra. Lo que me intrigaba era el siguiente paso: cómo iba a intentar conseguir el dinero que quería. Ya no podía usar el truco de entrar a mis cuentas porque, después del robo de mis ahorros, había cerrado todas las posibilidades de acceso y cambiado contraseñas, bancos y hasta preguntas de seguridad. Pero conocía bien sus métodos y sabía que no se iba a rendir con un no. Ella nunca pedía directamente. Plantaba la idea, la regaba con excusas y frases emotivas y dejaba que otros hicieran el trabajo sucio de convencer. Y en este caso, otro significaba mis padres. La primera señal de ese plan llegó en forma de llamada de mi madre un martes por la noche. Yo acababa de regresar del gimnasio del complejo y estaba preparando una ensalada de pollo cuando sonó el teléfono. ¿Tienes un minuto?, preguntó, y sin esperar respuesta empezó con su discurso: tu hermana ha estado muy animada, creo que está encontrando su camino otra vez. Está trabajando en una idea de negocio que podría ser muy buena para ella y para todos. Me detuve a picar el tomate y le pedí que fuera al grano. Ahí vino la cifra: $15,000. Según mi madre, esa cantidad le permitiría comprar el equipo que necesita y rentar un pequeño local para empezar. Respondí lo mismo que ya había dicho meses atrás: no. Pero esta vez fui más directo, recordándole que esa historia era un calco de lo que había pasado 5 años antes, solo que entonces el destino del dinero era Europa y no un supuesto negocio.
Mi madre suspiró y dijo que estaba siendo injusto, que las personas cambian y que esta vez era diferente. No quise discutir más y colgué antes de decir algo que me hiciera sentir culpable después. Esa misma semana recibí la primera llamada de mi padre sobre el tema. No es común que él me llame para algo así, pero cuando lo hace es porque mi madre le ha insistido. Su enfoque fue distinto, menos emocional, más pragmático. Mira, hijo, nosotros queremos ayudarla, pero no tenemos todo el dinero que necesita. Pensamos que, si tú pusieras una parte y nosotros el resto, podría arrancar con buen pie. No es un regalo, es un préstamo, y tú sabes que algún día lo devolverá. Me reí por lo bajo al escuchar algún día. Sabíamos los dos que eso no iba a pasar. Le dije que no iba a poner ni un centavo y que esperaba que entendieran mi decisión. El problema es que, al negarme, lo que conseguí fue que ellos se sintieran con la obligación de insistir más. Las llamadas aumentaron, y aunque no siempre mencionaban el tema directamente, siempre estaba presente de forma velada. Mi madre me hablaba de cómo mi hermana estaba trabajando duro en un plan de negocio, de cómo por fin se veía enfocada, de lo hermoso que sería que la familia se uniera para ayudarla. En una ocasión incluso me mandó por mensaje un borrador del supuesto plan, 2 páginas mal redactadas, llenas de frases vacías como crear experiencias únicas para clientes especiales y convertir la pasión en ingresos. Ni un solo número, ni un análisis de costos. Mientras todo esto pasaba, yo seguía mi vida en Austin, y cada vez que pensaba en todo el teatro que estaban montando, me reafirmaba en mi decisión. No era solo el dinero. Era el principio de que, cada vez que ella se metía en un problema, alguien tenía que salvarla. Y no importaba cuántas veces pasara, siempre encontraba quién. La presión alcanzó un nuevo nivel una noche de sábado. Estaba en casa viendo un partido de los Longhorns con unos amigos cuando mi teléfono vibró con una llamada de mi madre. No contesté, pero después de la tercera vez decidí atender. Estaba llorando. Me dijo que mi hermana les había pedido a ellos el dinero directamente y que, al decirle que no podían cubrirlo todo, se había molestado y se había ido de la casa dando un portazo. Según mi madre, había gritado que nadie en esta familia me apoya y que estaba harta de que no confiaran en ella. Lo que me quedó claro fue que, al fallar el plan A, convencerme a mí primero, había pasado al plan B, pedirles todo a ellos, y estaba en camino al plan C, provocar lástima y drama para obtener lo que quería. 2 días después, la historia dio el giro que yo ya veía venir. Mi madre me llamó con voz tensa, tu hermana, bueno, no sé cómo decirlo, tomó un préstamo con nuestro dinero, pero fue más bien un adelanto de algo que pensaba devolver rápido. El problema es que ahora dice que no puede pagarlo todavía. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Cuánto fue?, pregunté. $15,000. Exactamente lo que me habían dicho antes. Me imaginé la escena, ella convenciendo a mis padres con promesas de devolución inmediata, ellos cediendo porque no soportan verla sufrir, y ahora, semanas después, dándose cuenta de que no hay manera de que lo recupere. Las siguientes semanas fueron un festival de reproches velados. Mi madre me llamaba para contarme cómo estaban recortando gastos, cómo habían tenido que posponer el pago de unas reparaciones en la casa. Mi padre mencionaba de pasada que las cosas estaban ajustadas y que cualquier ayuda sería bien recibida. Nunca decían directamente danos el dinero, pero el subtexto era evidente. Cada conversación terminaba con la misma sensación, querían que yo corrigiera su error. A finales de ese mes, recibí el primer intento directo. Fue un mensaje de texto de mi madre, hijo, hemos estado pensando, si tú pudieras ayudarnos a cubrir esto, nosotros nos encargaríamos de pagarle a tu hermana y que ella luego nos lo devuelva. Así no tienes que lidiar con ella directamente. Me quedé mirando el teléfono, recordando cada palabra que me dijeron 5 años atrás, cuando yo era el que había perdido todo. No hagas drama, ella es así. No respondí de inmediato. Cerré la conversación y me puse a preparar la cena. Pero mientras cortaba las verduras, empecé a sonreír. Tal vez había llegado el momento de cumplir la promesa silenciosa que me hice aquella noche en el sofá, escuchando a mi hermana reírse después de robarme. Y esta vez, no sería yo el que se sintiera traicionado.
Actualización 3. Esa misma semana, después de recibir el mensaje de mi madre insinuando que yo podía cubrir el hueco que había dejado mi hermana, decidí que ya no iba a alargar más la espera. La oportunidad estaba ahí, servida en bandeja, y no había forma más perfecta de saldar aquella cuenta pendiente que devolverles, palabra por palabra, lo que me dijeron la vez que me dejaron solo. No iba a gritar, ni a hacer una escena. No necesitaba levantar la voz. Lo que estaba por hacer iba a ser más frío, calculado y, sobre todo, definitivo. El jueves, mi madre me volvió a llamar. Yo estaba saliendo de la oficina, cruzando el estacionamiento con el sol cayendo sobre Austin y ese calor seco que te pega en la nuca incluso en pleno invierno. Contesté con un sí, y ella fue directo al grano: ¿puedes venir el sábado? Necesitamos hablar en persona. Lo dijo con ese tono que combina urgencia y autoridad, como si fuera una cita que yo no podía rechazar. No pregunté de qué se trataba. Sabía perfectamente de qué se trataba. El sábado me levanté temprano, llené el tanque de la 4Runner y tomé la Enero de 35 hacia el norte. El tráfico estaba soportable, aunque siempre hay ese tramo maldito cerca de Hillsborough donde parece que todos deciden frenar al mismo tiempo. Llegué a Dallas cerca del mediodía. La casa de mis padres seguía igual que siempre, fachada de ladrillo rojo, macetas con geranios en la entrada y esa sensación de que el tiempo adentro se mueve a otro ritmo. Estacioné frente a la acera y me quedé unos segundos en el coche, respirando hondo. Era una mezcla rara de calma y expectación. Mi padre me abrió la puerta. Vestía una camiseta gris deslavada y jeans viejos, y su expresión era tensa. «Está tu madre en la cocina», dijo, como si no supiera qué más añadir. Caminé hasta el fondo, y ahí estaba ella, sentada en la mesa con un café frente a ella, mirando por la ventana. Mi hermana no estaba. Me lo aclararon enseguida: salió, no quería que estuviera cuando habláramos de esto. Traducido, sabían que su presencia iba a encender la conversación antes de tiempo. Me senté y esperé. No dije nada. Dejé que fueran ellos quienes llenaran el silencio. Mi madre empezó con la versión corta: mi hermana les había pedido el dinero prestado con promesas de que lo devolvería en cuanto cerrara un par de trabajos que tenía pendientes. Esos trabajos nunca se concretaron. Ahora, entre pagos atrasados de tarjetas y algunos gastos médicos recientes, mis padres estaban en una situación complicada. Lo dijo así, como si la complicación hubiera aparecido de la nada, sin un origen claro. Mi padre tomó la palabra para dar la versión más práctica: lo que necesitamos es reponer ese dinero cuanto antes para no meternos en más problemas. Tú tienes estabilidad, y sabemos que podrías ayudarnos. No es que no queramos resolverlo nosotros, pero con tus ingresos. Ahí lo dejé terminar, sin interrumpirlo. Luego hubo un silencio incómodo. Ambos me miraban, esperando. En ese instante, volví mentalmente a aquella noche 5 años atrás. Me vi sentado en esta misma mesa, escuchando a mi madre decirme que no hiciera drama, que ella era así, que debía alegrarme por su oportunidad. Recordé el calor sofocante de ese verano, la rabia que me quemaba la garganta, y la sensación de que mis padres habían elegido un bando y no era el mío. Lo recordé todo con una claridad quirúrgica. Apoyé los codos sobre la mesa, entrelacé las manos y los miré uno a uno. ¿Se acuerdan cuando ella me robó mis ahorros para el condominio? Empecé. Mi madre parpadeó rápido, como si quisiera adelantarse a lo que venía. Tú dijiste, y lo recuerdo bien, que no hiciera drama, que ella era así. Entonces, si ahora les hizo lo mismo a ustedes, ¿por qué habría de ser diferente? El silencio que siguió fue pesado, denso. Mi padre frunció el ceño, como si no pudiera creer que estaba usando sus propias palabras contra ellos. Mi madre abrió la boca, pero no salió nada. Apenas un suspiro. Yo seguí: no les guardo rencor. Pero no voy a resolver algo que, según ustedes, es parte de cómo es ella. Si yo lo superé solo, ustedes también pueden. No levanté la voz. No hubo rabia. Solo una calma que, estoy seguro, los desconcertó más que cualquier grito.
Me levanté, dejé las llaves del coche sobre la mesa un momento para estirarme, y luego me las guardé de nuevo. Tengo que volver a Austin, salí temprano para esto y todavía tengo cosas que hacer, dije, dándole un último sorbo al café que había servido mi madre. Nadie me acompañó a la puerta. Caminé por el pasillo sintiendo el peso de sus miradas clavadas en mi espalda. Afuera, el aire estaba fresco, pero mi cuerpo ardía con una satisfacción difícil de describir. No era alegría en el sentido tradicional. Era la confirmación de que, después de años, había cumplido mi promesa. No moví un dedo para salvarlos. El camino de regreso a Austin fue tranquilo. Puse música baja y dejé que mis pensamientos se acomodaran. No me sentía culpable. Ni un poco. Si algo, me sentía más liviano, como si por fin hubiera cerrado un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. Esa noche, mi madre me envió un mensaje corto: me duele que seas así. Lo leí y lo dejé en visto. Pensé en responder con algo sarcástico, pero preferí guardar silencio. No había nada que explicar. Ellos sabían exactamente por qué lo había hecho. Y, en el fondo, sabía que esa frase era una mezcla de reproche y aceptación. Porque si algo había quedado claro, es que yo, al contrario que mi hermana, sí aprendí de aquella lección. Lo curioso fue que, en los días siguientes, no recibí ninguna llamada más sobre el tema. Ni de mi madre ni de mi padre. Era como si hubieran decidido tragarse la situación y buscar otra forma de salir del problema. No me ilusionaba pensando que iban a dejar de rescatarla en el futuro, pero al menos esta vez, yo no había sido parte del ciclo. Lo que no esperaba era que la siguiente vez que supiera de ellos, la situación se hubiera deteriorado tanto que ni siquiera el viejo libreto de ella es así iba a servirles para justificar lo que estaba pasando. Pero para llegar ahí, primero tendrían que sentir en carne propia lo que es vivir con el peso de una deuda que nunca va a ser pagada. Actualización 4. Un mes después de aquella conversación en la cocina de mis padres, el silencio que siguió fue tan notorio que me di cuenta de que algo se había roto definitivamente. No era el silencio incómodo de cuando uno evita un tema para no discutir, era más bien el de una tregua forzada, esa calma tensa que llega cuando ambas partes saben que no habrá acuerdo y deciden retirarse a sus trincheras. Yo no los llamé, ellos no me llamaron. Y aunque me llegaban retazos de información por terceros, una tía que mencionaba en un grupo familiar que las cosas andaban difíciles en Dallas o un primo que me decía que había visto a mi hermana en un supermercado con cara de pocos amigos. La comunicación directa entre nosotros se había reducido a cero. Fue por un comentario casual de una vecina de mis padres, que me escribió por Facebook para preguntarme si sabía algo de la casa, que me enteré de que habían puesto en venta el auto clásico de mi papá. Un Chevy Impala del 67 que él había restaurado con sus propias manos durante años. Ese carro no era solo un medio de transporte, era su orgullo, su historia, algo que cuidaba con más celo que cualquier otra cosa. El hecho de que lo estuviera vendiendo me dio la medida exacta de lo grave que era la situación. No era un movimiento por capricho, era una señal de que necesitaban liquidez inmediata. 2 días después confirmé el resto del panorama gracias a una prima que sí seguía en contacto con mi madre. Resulta que la deuda que habían asumido para prestarle a mi hermana no solo no se había reducido, sino que se había incrementado por intereses y cargos por pagos atrasados. El plan de negocio que ella había prometido lanzar nunca se materializó. No había local, no había equipo comprado, no había contratos en puerta. Lo único que había era una serie de excusas cada vez más absurdas, que un proveedor la había dejado colgada, que estaba esperando un pago grande, que había tenido problemas personales que le impedían enfocarse. La tensión en la casa de Dallas se había vuelto insoportable. Mi hermana, en lugar de mostrarse agradecida por el sacrificio que mis padres habían hecho, se había puesto a la defensiva, acusándolos de ponerle presión y de no entender su proceso creativo. El colmo fue que, según me contaron, les dijo que no pensaba devolverles el dinero hasta que no se sintiera emocionalmente lista para trabajar de nuevo. Leer eso en un mensaje me provocó una carcajada seca, de esas que te salen cuando ya no queda espacio para la sorpresa. Era tan predecible que casi me molestaba que no hubiera usado una excusa más elaborada.
Mientras todo eso pasaba, yo seguía con mi vida en Austin. Mi rutina no había cambiado: trabajo, gimnasio, cenas tranquilas en casa, alguna salida ocasional con amigos. Pero en el fondo, la distancia emocional que había tomado me estaba salvando de sentir la culpa que mi madre, cegaramente, deseaba que apareciera. Cada vez que pensaba en lo que estaban viviendo, me recordaba a mí mismo que yo ya había pasado por lo mismo, y que ellos habían elegido minimizarlo. Un viernes por la tarde, mientras revisaba correos antes de cerrar la semana laboral, vi entrar un mensaje largo de mi madre. No era un párrafo improvisado, se notaba que lo había pensado y reescrito varias veces. Empezaba hablando de la familia, de los años que habíamos pasado juntos, de cómo las diferencias no deberían separarnos. Luego pasaba al núcleo del asunto, lo mucho que les estaba costando salir adelante, lo injusto que le parecía que yo me negara a tenderles la mano cuando tenía los medios para hacerlo. Y lo herida que se sentía de que les hubiera respondido con sus propias palabras. Cerraba con una frase que me hizo apretar los dientes: no sé en qué momento te volviste tan cruel. Leí el mensaje completo 3 veces, no porque dudara de lo que iba a hacer, sino porque quería asegurarme de que no había un solo punto en el que se hiciera cargo de sus decisiones. No había un nos equivocamos, ni un debimos escucharte, mucho menos un tu hermana abusó de nosotros como lo hizo contigo. Era todo una narrativa en la que yo era el que había cambiado, el que había roto la unidad familiar. Lo dejé en visto y no respondí. En las semanas siguientes, los pequeños signos de deterioro económico en mis padres se hicieron más visibles para los demás. Vendieron el Impala. Cancelaron un viaje que tenían planeado a visitar a unos amigos en Florida. Dejaron de invitar a la familia extensa a la cena de Acción de Gracias para mantenerlo simple este año. Incluso un vecino, que siempre presumía de las fiestas de verano que organizaban, comentó que ya no se les veía con el mismo ánimo. Y mientras tanto, mi hermana seguía ahí, instalada en su antiguo cuarto, saliendo esporádicamente a reuniones de trabajo que, según me contó un primo, consistían en pasar horas en cafeterías con su laptop abierta y 0 clientes a la vista. Yo observaba todo como quien ve una obra repetida por 5ª vez, ya sabía los diálogos, las escenas, los giros dramáticos. Lo único que cambiaba era el escenario, pero la trama era idéntica. En mi mente, lo que estaba ocurriendo no era más que la versión extendida de lo que me hicieron a mí. La única diferencia es que, esta vez, yo no era el protagonista de la desgracia. A mediados de ese mes, mi padre me llamó por primera vez desde nuestra última conversación. Su tono era cansado, distinto. No pidió dinero. No pidió nada, en realidad. Solo me dijo que esperaba que yo estuviera bien, que las cosas en Dallas estaban complicadas y que quizá algún día podríamos sentarnos todos a hablar. No supe si lo decía como una oferta de tregua o como un intento de preparar el terreno para otro pedido, pero igual le respondí que sí, que algún día. Ambos sabíamos que ese algún día era un eufemismo para probablemente nunca. Al cerrar el año, me di cuenta de que nuestra relación había entrado en un terreno nuevo. La distancia ya no era solo física o circunstancial, era estructural. Ellos seguían defendiendo a mi hermana, aunque ahora lo hicieran con menos entusiasmo. Yo seguía con mi vida, libre del ciclo en el que habían caído. Y aunque una parte de mí se preguntaba cuánto más aguantarían antes de que la realidad los obligara a aceptar que ella no iba a cambiar, la otra parte disfrutaba de no ser yo quien pagara el precio por esa lección. Lo irónico es que la vida no se quedó ahí. Apenas 6 meses después, un encuentro inesperado me dio la oportunidad de ver de cerca lo que había sido de mi hermana y de comprobar que, aunque mis padres no lo admitieran, la factura de sus decisiones ya les estaba pasando por encima. Pero para llegar a ese momento, primero tuve que enfrentarme cara a cara con ella, y en un escenario donde no había familia alrededor para suavizar las verdades incómodas. Actualización final. 6 meses después de la última vez que hablé con mi padre, la vida seguía su curso en Austin. Yo ya había cerrado el trato por un nuevo apartamento, uno más grande, con 2 habitaciones y un balcón que daba hacia una zona verde. Pagué la cuota inicial con mis propios ahorros y me di el gusto de amoblarlo a mi manera: sofá nuevo, una mesa de comedor de madera maciza,
Una cafetera Espresso que había estado mirando por meses y hasta un televisor de 65 pulgadas para ver partidos y películas sin sentir que estaba en una pantalla de avión. También cambié el coche, me quedé con el Civic para moverme por la ciudad y usé parte de mis ahorros para comprar un Toyota 4Runner 2017. Perfecto para viajes largos y para salir los fines de semana al Hill Country o a hacer senderismo cerca de Fredericksburg. Todo pagado de contado, sin deudas. Mientras tanto, de mis padres y de mi hermana apenas sabía lo que llegaba por terceros. La tía que siempre estaba al tanto de todo me había contado en un correo que la situación seguía difícil, habían tenido que refinanciar la hipoteca para cubrir la deuda y, aún así, el dinero alcanzaba justo para lo básico. Mi hermana seguía viviendo con ellos, sin trabajo estable y con excusas nuevas cada mes. La última, según mi tía, era que estaba redefiniendo su marca personal antes de volver a aceptar clientes. Eso, en su idioma, significaba pasar horas en Instagram y Pinterest buscando inspiración mientras el tiempo seguía corriendo. No pensaba mucho en ellos, para ser honesto. No era frialdad pura, sino un mecanismo de autoprotección. Sabía que, si dejaba que la culpa se colara por una rendija, terminaría en el mismo ciclo de siempre, y no estaba dispuesto a eso. Tenía mi vida, mis planes y mi estabilidad. Había aprendido que no debía sacrificar todo eso por personas que, en el pasado, habían demostrado que mi sacrificio no valía lo mismo que el de su hija favorita. Una tarde de sábado, en pleno julio, decidí pasarme por un centro comercial grande al norte de Austin. Uno de esos que tienen tiendas de todo tipo y aire acondicionado a temperaturas casi invernales para compensar los 100 grados Fahrenheit que hacía afuera. Iba a buscar un par de camisas para el trabajo y quizá darme una vuelta por la sección de electrónicos. Caminaba sin prisa por uno de los pasillos cuando, de pronto, vi una figura que me resultó familiar. El cabello estaba recogido en un moño improvisado, llevaba unos jeans gastados y una camiseta sin mangas que claramente no era de marca. El rostro, aunque maquillado, mostraba un cansancio que no recordaba haber visto antes. Era mi hermana. Se detuvo frente a un aparador y fingió mirar un maniquí, pero en cuanto me vio reflejado en el vidrio, giró la cabeza. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron, y en ese instante supe que no había nada que decir. No era el momento para reproches, ni para discursos, ni para fingir cortesía. Yo llevaba puesta una camisa bien planchada, un reloj que me había regalado un amigo de la oficina y una bolsa con compras. Ella no llevaba nada en las manos. Pasó a mi lado sin decir una palabra, y yo hice lo mismo. Ni un saludo, ni un gesto. Solo ese cruce de miradas que decía más que cualquier conversación. Caminé hacia la salida con paso firme, sin mirar atrás, aunque en el reflejo de un escaparate la vi quedarse quieta unos segundos, como si estuviera procesando algo. Al llegar al estacionamiento, sentí una mezcla rara. No era alegría, pero tampoco tristeza. Era una confirmación silenciosa de que había tomado las decisiones correctas. Yo estaba donde estaba porque había aprendido a poner límites, incluso cuando esos límites dolían. Ella estaba donde estaba porque nunca había querido aprender. Esa noche, mientras me servía un whisky en el balcón, pensé en todo el camino recorrido desde aquella tarde en la cocina de mis padres 5 años atrás. Recordé la humillación, la rabia, las noches sin dormir calculando cómo recuperar el dinero. Recordé la frase exacta, no hagas drama, ella es así. Y sonreí. No porque me alegrara de verlos en apuros, sino porque, al final, yo no tuve que vengarme activamente. Ella sola lo hizo por mí, y con intereses. Mis padres nunca me lo admitirían, pero sabía que en algún rincón de su mente tenían que estar reconociendo que yo había tenido razón. No necesitaba que lo dijeran. No necesitaba una disculpa. Lo único que necesitaba era esa certeza tranquila de que, esta vez, no había sido yo el que pagara por los errores de otro. Y en ese momento, con el vaso frío en la mano y el aire cálido de Texas entrando por el balcón, me sentí más libre que nunca.